Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy titulada Razonamientos deductivos e inductivos. ¿Cuáles son los pros y contras de cada uno? Que será presentada por Roberto Varillas. Él es economista y maestro en mercadotecnia por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Roberto es uno de los socios fundadores de Asertiva y ha ocupado varios puestos dentro de la agencia. Antes de ingresar al mundo de la investigación de mercados, Roberto trabajó en varios puestos relacionados con ventas, servicio al cliente y mercadotecnia para Novartis México, Glaxo Wellcome Suiza y Mastercard International en los Estados Unidos. La duración aproximada de este webinar será de 45 minutos. Esta sesión está siendo grabada para su publicación en nuestras redes sociales. Al término de esta, contaremos con un espacio para preguntas y respuestas. Pueden formular sus preguntas desde el chat que encontrará en la barra lateral del lado derecho de su pantalla. Le recomendamos usar la opción Private Chat. Les recordamos que podemos contar con ruido ambiental, como sonidos de mascotas o niños pequeños, ya que estamos transmitiendo desde casa. Cedo la palabra a nuestro ponente. Muchas gracias, Nicolás, por la presentación. Pues sí, efectivamente el día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante que son los razonamientos deductivos e inductivos, cuáles son los pros y contras de cada uno y bueno, las implicaciones que tienen para quienes trabajamos en el ámbito de la investigación de mercado. Dentro de la sesión de hoy vamos a abordar los siguientes tópicos. En primer lugar, vamos a hablar sobre el razonamiento inductivo, cuál es una breve historia y sus implicaciones para la investigación de mercados, el razonamiento deductivo, y bueno, vamos a abordar también qué significa todo esto para la investigación de mercados y la toma de decisiones de negocio. Haremos un breve resumen de los tópicos abordados y un espacio para preguntas y respuestas, que estará al final para disposición de todos ustedes. Y bueno, antes que nada, bueno, ¿qué es el razonamiento inductivo? Este tipo de razonamiento, pues, se menciona mucho en el medio científico o incluso cuando alguna vez lo vimos cuando estábamos estudiando el tema de probabilidad, estadística o metodologías en la universidad. Y bueno, el razonamiento inductivo parte de muchas observaciones particulares para llegar a conclusiones generales. Esto es, tenemos muchas observaciones, pueden ser pocas o muchas, incluso hasta miles o millones, para llegar a una conclusión. Esto es a partir de pues, observaciones, también se le conoce como método empírico, que básicamente consiste en observar y a partir de nuestra experiencia construir una conclusión. Ahora, pues este método pues, es relativamente reciente y fue impulsado por personajes como Francis Bacon, David Hume, Descartes o Galileo Galilei. Este método pues fue o cobró mucho énfasis, especialmente a partir del Renacimiento en Europa. Y bueno, en cierta forma, como lo veremos más adelante, ha tenido mucho impacto en el desarrollo de las ciencias. ¿En qué consiste el razonamiento inductivo? Bueno, su análisis, como lo mencioné anteriormente, se basa en el método científico. Esto es, partimos de una hipótesis o pregunta, hacemos un experimento, con ese experimento hacemos observaciones, un análisis y llegamos a conclusiones a partir de esa información que hemos recopilado, analizado, observado. En el ámbito de la investigación de mercados, nosotros recurrimos a varios tipos de experimentos en la investigación. Los más comunes son las encuestas, focus groups, las etnografías, los diarios de consumo, las observaciones que se hacen en el punto de venta, las recolecciones pasivas de datos. Por ejemplo, actualmente ya es posible recolectar mucha información que necesita una entrevista. Esto es mediante el uso de cookies o cámaras de videovigilancia que están en los centros comerciales,
o cuando entramos a una página web, pues automáticamente aceptamos que enviar esa información por medio de cookies a un servidor y esa información se analiza. Entonces, todo este tipo de información se recopila, se analiza y al final del día, pues sirve para tener más observaciones sobre un fenómeno dado. Vamos a ver un par de ejemplos de experimentos, uno va a ser cualitativo y el otro va a ser cuantitativo. Digamos que este tipo de razonamiento no es exclusivo de un método cualitativo o cuantitativo, de hecho se puede utilizar en ambos tipos de métodos de investigación. Y bueno, un ejemplo sería, por ejemplo, nosotros fabricamos chocolates y queremos saber qué necesidades emocionales satisfacen los consumidores de chocolates. Esto es, por ejemplo, porque queremos hacer una campaña de publicidad más efectiva o tal vez hacer un nuevo diseño de empaque, etcétera. Entonces, esta información nos puede ser útil para tomar ese tipo de decisiones posteriormente. Entonces, bueno, hacemos una planificación de un experimento y bueno, decidimos hacer focus groups para sondear mediante técnicas proyectivas las necesidades emocionales que satisface el consumo de chocolates. Entonces, bueno, juntamos a los consumidores, tenemos a un psicólogo o a un sociólogo haciendo preguntas y moderando una sesión de focus group. Y bueno, aquí obtenemos mucha información que nos puede ser útil para contestar la pregunta inicial que se planteó. Y bueno, después de analizar toda la información, las entrevistas, las sesiones, llegamos a la conclusión de que, bueno, los chocolates son un placer culposo que nos hace sentir tranquilos y en buen estado de ánimo. Este es un ejemplo de un experimento cualitativo. Ahora vamos a ver un experimento cuantitativo o estadístico. Vamos a seguir con el caso de que nosotros fabricamos, no sé, chocolates. Y bueno, para nosotros, para nuestra estrategia comercial, sería muy importante saber si los consumidores celebran o no el Día de San Valentín, porque estamos planeando, por ejemplo, hacer una fuerte inversión en medios publicitarios. Entonces, bueno, esto es muy importante para nuestra estrategia y bueno, no encontramos datos, tampoco tenemos mucha experiencia en este tema. Entonces, bueno, decidimos hacer una encuesta, que sería un experimento. Y en este caso, en este ejemplo que les voy a dar, decidimos hacer una entrevista entre 6,400 consumidores en América Latina para conocer si celebran o no el Día de San Valentín. Toda esta información se recopila, se analiza y bueno, con base en todo este trabajo como resultado del experimento, llegamos a la conclusión de que pues la mayoría de la gente en América Latina sí celebra el Día de San Valentín y bueno, sí sería tal vez muy conveniente planificar una campaña publicitaria enfocada al Día de San Valentín. Entonces, como vemos en este sencillo ejemplo, el razonamiento inductivo pues, es muy útil para la toma de decisiones en negocios, en investigación de mercados y bueno, en general para muchos otros ámbitos. Ahora, pasemos a la siguiente. ¿Cuáles son las ventajas del razonamiento inductivo? Bueno, la primera ventaja es que ha ayudado a derrumbar dogmas erróneos. Anteriormente, por ejemplo, se creía que la Tierra era el centro del universo, y bueno, gracias a los experimentos y a los postulados de gente como Copérnico o Galileo, pues se descubrió que eso no era cierto. Entonces, el razonamiento inductivo ha ayudado a derrumbar pues, dogmas que están incorrectos o erróneos. Y bueno, por ende, ha permitido el avance de las ciencias mediante la exploración de nuevas hipótesis. Y bueno, sin embargo, a pesar de estas bondades, también hay que estar muy conscientes de cuáles son sus limitaciones. Esto tiene mucha relevancia, especialmente
pues en el mundo actual en el que vivimos inundados con muchas noticias, notas periodísticas, resultados de estudios, etcétera, que si no los sabemos interpretar adecuadamente, podríamos estar incluso tomando decisiones equivocadas. Y voy a profundizar por qué. La primera limitación de este método es que su interpretación es altamente subjetiva. En muchos casos existen prejuicios y conflictos de interés de las personas o de las organizaciones que pues apoyan este tipo de investigaciones. A veces este tipo de sesgo puede ser bastante sutil o puede ser bastante flagrante o incluso hacerse a propósito. En muchos casos, en la mayoría, esto pues es de forma inconsciente. Incluso, por ejemplo, actualmente hay un debate muy fuerte, por ejemplo, en el tema de inteligencia artificial o si los algoritmos que están diseñados para reconocer a las personas están sesgadas por el tono de piel de las personas, ¿no? Entonces, esto es un tópico bastante vigente, no porque sea antiguo, pues ha perdido vigencia. Ahora, otra limitación que tiene todo esto. Los que llevaron en alguna vez alguna clase de estadística posiblemente recuerdan la famosa distribución de campana o distribución normal. De hecho, la mayoría de las teorías estadísticas se basan en el supuesto de una distribución normal. ¿Cuál es el problema con esta distribución normal? Pues que en realidad fuera de los experimentos que se hacen con dados o en casinos, realmente la vida real es mucho más compleja de lo que a veces aparentan ser estos experimentos. De hecho, en la vida real, pues la mayoría de las variables tienden a tener un comportamiento en forma de cola larga, como se le conoce en inglés. Y bueno, ¿qué significa una cola larga? Bueno, básicamente nos quiere decir que la variable tiene un amplio rango de variación o varianza en torno de la media. Entonces, tal vez la media que encontramos, pues sí es válida, pero, por ejemplo, en el caso de, si analizamos la distribución de la riqueza en un país como México, tal vez va a salir que el promedio de los mexicanos somos más ricos porque está una variable o un dato, una observación, no sé, de Carlos Slim, que al incluir su dato de ingreso, pues obviamente sesga nuestra variable. Y bueno, una sola observación que contradiga la teoría puede echar abajo pues toda una hipótesis o una teoría que se sostuvo durante mucho tiempo. Entonces, hay que estar muy consciente de esa limitación. De hecho, ese tipo de observaciones se le conoce como el famoso cisne negro. Y bueno, una correlación no implica causalidad. Puede ser mera coincidencia, puede ser un error estadístico o alguna variable desconocida. Esto en muchos casos sucede especialmente actualmente mucho con el famoso análisis de Big Data. Se contrata básicamente a equipos de analistas para que revisen pues, volúmenes extensos de datos y bueno, se llega a encontrar alguna correlación entre variables, pero aquí el cuidado que debemos tener es de que una correlación, por ejemplo, no sabes cuál es la relación de causalidad, qué causa qué, o si esa causalidad es realmente válida o puede ser un mero error. Y bueno, otra limitación también del análisis inductivo puede ser que sobresimplifiquemos un problema complejo. Esto es confundir el ruido con el signo. Una tendencia muy común actualmente, también como estamos bombardeados de mucha información, es recibir demasiada información y perder noción de que realmente existe un signo. Entonces, a veces, tener demasiados datos
te puede causar el problema de que estés confundiendo el ruido con el signo. Entonces, también hay que estar conscientes de que un problema tal vez muy complejo lo puedes estar sobresimplificando y bueno, no estás interpretando correctamente esos hallazgos que obtuviste mediante el método inductivo. Entonces hay que tenerlos con cuidado. Ahora, ¿qué es el razonamiento deductivo? El razonamiento deductivo puede ser considerado como una herramienta para ayudarnos a fortalecer los hallazgos del razonamiento inductivo. Y voy a explicar por qué. Tal vez al final de esto va a quedar un poco más claro. Como tal vez recuerden de sus clases de preparatoria o de lógica, el razonamiento deductivo parte de las premisas generales para llegar a conclusiones particulares. Tenemos aquí una premisa general, una premisa particular y llegamos a una conclusión particular sobre el tema que nos interesa analizar o estudiar. Esto pues tiene muchas implicaciones en el campo del desarrollo del conocimiento y vamos a ver por qué. Solamente como antecedente, el pensamiento deductivo fue desarrollado por los grandes filósofos clásicos. No es algo nuevo, sin embargo, a pesar de que ya tiene muchos años de que se desarrolló este esquema de razonamiento, pues ha mostrado su vigencia a través de los siglos. Y bueno, su análisis se basa en principios lógicos. Aquí estamos hablando de la validez, de la verdad, etcétera, de un argumento. Y bueno, para ver un ejemplo de un razonamiento deductivo, vamos a ver el famoso caso de la pirámide de Maslow. Esta teoría se basa en pues, muchas investigaciones que hizo un psicólogo social que se llamaba Abraham Maslow. Y bueno, él hizo muchísima investigación sobre este tópico, hizo encuestas, estudios, observaciones. Y digamos que gracias a todo ese amplio conocimiento que recabó sobre este tema, llegó a formular una teoría que se conoce como la famosa pirámide de Maslow. Actualmente esa pirámide sigue vigente a pesar de que ya transcurrieron más de 50 años de que se formuló esta teoría, ¿no? Entonces, es una teoría hasta cierto punto sólida y podemos con confianza establecer pues un análisis o un razonamiento deductivo a partir de este conocimiento que ya se tiene. Aquí vamos, por ejemplo, a partir de una premisa mayor, que sería que todas las personas buscan satisfacer una o varias necesidades mediante el consumo de un producto. Una premisa menor sería, bueno, que nosotros encontramos que hay personas que consumen botanas. Y bueno, como resultado de este razonamiento deductivo, llegamos a la conclusión de que todas las personas que consumen botanas buscan satisfacer una o varias necesidades. Como podrán ver, esta conclusión la obtuvimos de forma relativamente sencilla a partir de unas cuantas premisas que se tenían anteriormente. Ahora, ¿cuáles son las ventajas del razonamiento deductivo? Bueno, como vimos en el ejemplo anterior, con relativamente poca información se pueden alcanzar conclusiones válidas. Y bueno, está sujeto a las reglas de la lógica, por lo cual es relativamente fácil validar pues nuestras conclusiones. Y dentro del campo de la teoría del conocimiento o el desarrollo de ampliar el tema de la ciencia, ayuda a construir nuevas teorías y plantear nuevas hipótesis. Por ejemplo, en el caso que veíamos de los consumidores de botanas, bueno, a través de un simple análisis deductivo, encontramos que los consumidores satisfacen una o varias necesidades. Aquí posiblemente una hipótesis sería
bueno, qué necesidades específicamente satisfacen. Entonces, tal vez podríamos ya recurrir a experimentos para a obtener algo mucho más específico. Y bueno, a pesar del poder que tiene este análisis o razonamiento deductivo, también tiene ciertas limitaciones que debemos estar muy conscientes de que existen para usarlo adecuadamente. La primera limitación es que existe una limitada cantidad de premisas generales. Esto es, solamente se puede usar si se tiene un conocimiento muy extenso del tema. Como mencionábamos en el caso o en el ejemplo de la pirámide de Maslow, pues esta teoría ha sido validada de forma consistente por varios científicos sociales que han hecho experimentos, los han podido replicar y bueno, han descubierto que es una teoría bastante sólida. Entonces podemos con tranquilidad, confianza, partir de que es una premisa general. Ahora, otra limitación del razonamiento deductivo es que las premisas generales pueden basarse en dogmas erróneos. Esto es, tal vez, si asumimos un rol inquisidor, podríamos cuestionar la teoría de Maslow y decir, bueno, hay tal vez otras necesidades, aparte de las que mencionas, de seguridad, pertenencia, etcétera, que no estás considerando. Entonces, tal vez aquí podríamos estarnos basando en un dogma erróneo, tal vez la gente consume por otras necesidades que no estamos considerando. Entonces, todo eso puede generar que nos estemos basando en dogmas erróneos y llegando a conclusiones incorrectas. Otra limitación va relacionada con el punto anterior, aunque aquí lo que enfatiza es que si alguna de las premisas es falsa, ambigua o inválida, también podemos llegar a conclusiones incorrectas. Esto ha pasado muchas veces en la historia de la ciencia, especialmente cuando tal vez una premisa era ambigua o tal vez llegó algún científico posteriormente para poner en tela de juicio esa premisa y bueno, de esta forma va avanzando la ciencia. Ahora, usando solamente el razonamiento deductivo, pues realmente no estamos obteniendo información nueva. Únicamente estamos haciendo explícita la información que ya está contenida en las premisas. Esto es, pues no estamos descubriendo el hilo negro. Sin embargo, pues bueno, como hemos visto, este tipo de razonamiento nos ayuda a darle más solidez a nuestros conocimientos. Y bueno, ¿qué implicaciones tiene todo esto para nosotros que trabajamos en el ámbito de la investigación de mercados? Bueno, la primera implicación es que no siempre es necesario hacer un estudio de mercados si se cuenta con toda la información necesaria para tomar una decisión. Si en tu empresa ya han hecho muchos estudios, muchas observaciones, tienen muchos datos y todo eso está sólidamente conocido, pues tú podrías con cierto nivel de confianza, pues tomar las decisiones sin necesidad de hacer un estudio de mercado para contestar cada pregunta que surja en tu empresa. Sin embargo, hay que tener muy claros de que tal vez los supuestos o la validez y verdad de las premisas y conclusiones no necesariamente es vigente. Por ejemplo, si tú tienes datos de tu consumidor, pero pues esos se basan en encuestas o estudios que hiciste hace 10 años, pues tal vez valdría la pena actualizar ese conocimiento que tienes de tu consumidor, porque pues como sabemos los consumidores están cambiando constantemente. Entonces, bueno, es muy útil el razonamiento deductivo. No obstante, pues hay que estar conscientes de cuáles son sus alcances y limitaciones. Y bueno, en cuanto al razonamiento inductivo, a pesar de que, pues si a alguien le pregunta si tiene prejuicios, pues seguramente te va a decir que no, que es la persona más imparcial del mundo. No obstante, todos tenemos prejuicios y pueden ser tan simples por las simples circunstancias donde nos tocó vivir
vivir, nacer, etcétera. Entonces, hay muchas variables, por ejemplo, la nacionalidad, edad, género, etcétera, que impactan directamente en nuestros posibles prejuicios. Y estos prejuicios pueden ser tan sutiles que tal vez ni nosotros nos demos cuenta, o tal vez vivimos gente que tiene los mismos prejuicios y por eso resulta difícil para nosotros o para nuestro grupo cercano darse cuenta de que estamos en medio de una burbuja de prejuicios. Y bueno, en cuanto al razonamiento inductivo, esto implica que siempre hay que tomar los hallazgos de un análisis inductivo con cierto sano escepticismo. Aquí no sirven mucho las reglas de la lógica del razonamiento deductivo para validar si tienen lógica las conclusiones que se están haciendo. También en nuestra propia experiencia podemos decir, bueno, eso tal vez salió en tu experimento, pero yo tengo otra experiencia. O incluso en la misma intuición, a veces hay cosas que no escapan de la lógica o la experiencia y se basan más, como se dice, en el sexto sentido o alguna corazonada. No obstante, pues si se hace un buen análisis científico usando bases sólidas, pues digamos que debería disminuir de forma importante pues nuestro escepticismo hacia esa información. Ahora, pues resumiendo todo esto que acabamos de platicar, el razonamiento inductivo y el deductivo pues no están peleados. De hecho, pueden coexistir y pueden ayudar a generar y ampliar el conocimiento, validar conclusiones y mejorar la calidad de las decisiones. O sea, por ejemplo, si en un resultado de un estudio de mercado encontramos cierta información, podemos usar el razonamiento deductivo para validar las conclusiones o la validez de esa lógica y de esta forma, pues, tomar mejores decisiones. Ahora, si les interesa conocer más sobre este tópico, hay varios libros que yo les recomiendo leer. En especial, los dos que menciono al final, son muy, muy interesantes. Hablan sobre toda la cuestión moderna de la sobreinformación, de cómo se toman decisiones en el ámbito científico, de negocios, etcétera, y todas las implicaciones que tiene pues la aleatoriedad, el pensamiento inductivo, deductivo en la toma de decisiones, los riesgos, etcétera. Y bueno, básicamente esto es lo que quería compartir con ustedes el día de hoy. Abro el micrófono para sus preguntas y respuestas. Muchas gracias, Roberto. Tenemos algunas preguntas. Por ejemplo, nos dicen, ¿por qué no se plantea el tipo de razonamiento en un briefing? El razonamiento en un briefing. De hecho, no sé, en un briefing normalmente se ponen los supuestos que tú haces como cliente o la información que tienes. Digamos que el briefing refleja el resultado de ese razonamiento tanto inductivo como deductivo. De hecho, en un briefing, como mencioné en el último slide o diapositiva, es importante combinar el rigor del análisis inductivo con el deductivo para, por ejemplo, reflejar en un briefing los resultados de ese razonamiento que se hizo anteriormente. Muchas gracias. También tenemos la pregunta de qué diferencia hay entre métodos cualitativos y cuantitativos y los tipos de razonamiento. Realmente, bueno, el análisis cualitativo pues es exploratorio y el análisis cuantitativo pues es ya más de estadístico, de confirmación numérica. El cualitativo te ayuda a sondear un tema que tal vez no conoces mucho, tal vez para formular nuevas hipótesis. Esto es como un sondeo más superficial que puedes ir profundizando mediante un análisis cuantitativo. O sea, digamos que se complementan. El razonamiento cualitativo pues es eminentemente inductivo. También muchos de los análisis
cuantitativos son inductivos, salvo que ya exista una teoría muy sólida que respalde ese razonamiento inductivo o una teoría cuantitativa, como por ejemplo mencionamos el caso de la jerarquía de necesidades de Maslow, que ya existe mucha teoría que la soporta. Ya podrías hablar de que es un estudio, bueno, que puedes partir de cierta teoría cuantitativa para tomarlo como análisis deductivo. Muchas gracias. Otra pregunta que nos ha llegado es, ¿por qué es importante tener claros ambos tipos de razonamiento en investigación de mercados? ¿Por qué es importante? Bueno, primero porque para estar conscientes de cuáles son los alcances y limitaciones de la investigación de mercados. A veces se piensa que por hacer una encuesta con un margen de error muy bajo, tal vez no vamos a cometer ningún error y tal vez nos puede generar sobreconfianza e incluso tomar decisiones catastróficas sin estar conscientes de ello. O sea, siempre que revisemos una encuesta, una nota de periódico, etcétera, hay que estar conscientes de que se basa, si es un análisis inductivo, una encuesta, un sondeo de opinión, que está sujeta a errores de interpretación y también de planteamiento del proyecto. Entonces, para la investigación de mercados es muy, muy útil, tanto para plantear el proyecto para el momento de hacer la planificación, como para la parte de operatividad o de realización del estudio, y también para analizar y revisar las conclusiones y las decisiones que se tomarán a partir de esa información. Gracias. Tenemos otra pregunta. Dice, ¿se pueden usar ambos tipos de razonamiento en un mismo estudio de investigación de mercados? ¿Tiene algún ejemplo al respecto? Sí, definitivamente se pueden y se deben utilizar ambos. Por ejemplo, como mencionaba en el caso de la encuesta, tú haces un experimento, llegas a un análisis inductivo y a partir de esa encuesta llegas a ciertas conclusiones. Por ejemplo, en el caso de los chocolates, ¿no? O del tema de San Valentín. Tú basándote en tu experiencia puedes decir, bueno, sí tiene sentido que pues aumentan las ventas en esta fecha. Tal vez para enriquecer tu estudio podrías no solo enfocarte en San Valentín, sino en otras fechas, por ejemplo, el Día de las Madres, el Día del Padre, Navidad, etcétera, y hacer un análisis comparativo de diferentes fechas. Cuando analizas tus conclusiones, es cuando te sirve más el análisis deductivo, o sea, cuando ya tienes toda la información que, digamos, obtuviste a través de un análisis inductivo. Una vez que tienes toda la información, cruzas esa información que obtuviste de forma inductiva con un razonamiento deductivo para validar la lógica de tus conclusiones y también incluso compararla con otras premisas generales que ya existen sobre el tema. Perfecto. Muchas gracias, Roberto. Bien, por el momento no tenemos más preguntas de parte de la audiencia. Podemos llegar al término de la sesión del día de hoy. Les agradecemos mucho su asistencia. Las preguntas que no pudieron ser respondidas en este momento, ya que se formularan después del cierre, serán resueltas en el documento que les haremos llegar junto al enlace para repetir el webinar en nuestro canal de YouTube. Los invitamos a estar al pendiente de nuestras redes sociales y futuros correos para los siguientes seminarios en línea. El equipo de Asertiva les desea una excelente tarde. Muchas gracias.